Bienvenidos y bienvenidas al taller de transparencia y equidad eh, en proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial. Vamos a compartir mi pantalla. Hay alguien que tiene como audio. Si le pueden, mis colegas aquí me pueden ayudar. Ya. A ver. ¿Están viendo mi pantalla ahí? ¿Sí? Ya. Perfecto. Ya, entonces lo primero estamos en este taller, por si están esperando otro, ya saben, no me voy a enojar si se salen. Taller Transparencia y Equidad en proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Estamos en el marco de la Feria de Innovación Pública, ¿no es cierto?, que hace el GovLab. Esta es la quinta vez que hacemos la feria. Hacemos, ¿no es cierto?, el GovLab, bueno, el año pasado hicimos como tres, pero este año vamos a hacer dos actividades como grandes en el año, que son de una semana entera de distintos talleres, y esta es la del primer semestre. La próxima va a ser en junio, por si acaso, como más o menos la tercera semana de junio, pero de ahí ya les estaremos avisando. Yo soy la directora del GovLab, que es un laboratorio de innovación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que es una universidad privada sin fines de lucro. El laboratorio nuestro lleva 8 años de vida. Este año vamos a cumplir 8 años en mayo, y, la Escuela de Gobierno nuestra lleva como unos 23, 24 años, ¿ya? Somos una de las universidades privadas en Chile que son de las más prestigiosas. Y bueno, este laboratorio estamos dedicados 100% al uso responsable de datos para el impacto social, para la transformación del Estado. Contarles un poco que lo que van a conocer hoy día se enseña en dos de nuestros programas académicos. Uno es en el diplomado, que está orientado a personas que quieren aprender a programar en R, pero que no saben programar en pregrado. O sea, estamos hablando de muchas personas que estudiaron economía, negocios, administración pública, sociología, ciencia política, incluso salud. Muchos doctores, dentistas y otras profesiones de la salud han tomado este programa, pero este programa se caracteriza por si tú quieres aprender a programar en R y analizar datos en R, ¿ya? Si ese no es tu interés, no les sugeriría tomar este programa. Y este contenido que voy a enseñar hoy día se aprende en el módulo 1, que es el de Introducción a Ciencia de Datos para Políticas Públicas, ¿ya? Que tiene 8 horas de ética de datos, ¿ya? Entonces, si les interesa esto y además les interesa programar en R, podrían mirar este diplomado que lleva, esta es su octavo año, ¿ya? Tiene una larga trayectoria en el mercado, o sea, es el que tiene más experiencia en Chile enseñando ciencia de datos para políticas públicas. Después tenemos un nuevo curso que va a ser en octubre, eh, y este curso se llama Uso Responsable de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, ¿ya? En este curso se enseña todo el ciclo de vida de cómo implementar ética de datos y, en el fondo, uso responsable de inteligencia artificial en los proyectos, ya tanto en el diseño, que la metodología que ustedes van a aprender hoy está orientada al diseño, pero en este curso entramos, por supuesto, en metodologías que van hacia la implementación, ¿ya? Y este curso es un curso no técnico, no se aprende a programar, ¿ya? Está pensado en cualquier persona que participa en un proyecto de ciencia de datos, tanto desde el negocio como también los científicos de datos. Lo que van a aprender hoy día es una metodología abierta, que tiene licencia Creative Commons, así que ustedes la pueden usar sin problema, por supuesto atribuyéndonos como corresponde. También se puede incluso modificar. Si llegan a modificarla, avísennos, pues nos interesa saber por qué, ¿no es cierto? Y que nosotros quizás podamos incorporar esa mejora. Está en esta página web. Esta metodología la creamos en 2019 con apoyo del laboratorio, o sea, con apoyo de fondos del Laboratorio de Gobierno y del Servicio Civil de Chile, y en alianza con la Universidad de Chicago, con el Centro de Ciencia, Datos y Políticas Públicas, y hemos ido mejorándola con el tiempo. A los que llegaron temprano les comentaba que la última mejora fue el año 2022, y ahí nos ganamos un fondo internacional para hacerle una revisión desde la equidad de género a la metodología, ¿ya? Entonces la ficha todos los años ha ido cambiando, la ficha de diseño de proyecto, que se puede descargar acá, ficha de proyecto, y la última versión es de agosto del año pasado, ¿ya? Que incorpora todas las mejoras hechas por el proyecto de equidad de género que ganamos fondos internacionales, y lo hicimos en alianza con con la UNR de Argentina, la Universidad Nacional del Rosario, específicamente Virginia Brusa, ahí en esa universidad. Entonces, esta metodología tiene un montón de
componentes, hay un currículum que te ayuda a enseñarla, si te quisieras especializar en eso, hay una bibliografía, hasta la ficha de proyecto, que es la esencia, hay una matriz de madurez de datos, que es una herramienta pedagógica para aprender sobre el nivel de madurez de los datos, y hay también ejemplos, perdón, de fichas. Y un glosario. El glosario, de hecho, mucha gente lo usa porque es un glosario diseñado como para tomadores de decisiones que no saben nada y que quieren aproximarse a qué significan los distintos conceptos en la ciencia de datos. ¿Ya? Como les decía, está todo bajo Creative Commons, así que ustedes pueden usar esto, lo importante por supuesto que nos atribuyan, y incluso están las clases originales del curso de 2019, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos este curso, nosotros lo hacemos, eh, y este año creo que va a ser en junio, ¿ya? Así que ahí lo pueden, ahí Vita, si después puedes compartir el link del curso de formulación de proyectos. Así que, y la ventaja de hacer el curso con nosotros es que les vamos a dar feedback a su proyecto. Pero también está disponible, ¿no es cierto?, este contenido del año 2019. Sigamos. Toda esta metodología, el BID nos pidió escribirla en un manual, ¿ya? Y ese manual se publicó en septiembre del 2021. Este manual, la primera parte es la metodología y la segunda parte ya es la implementación de los proyectos de ciencia de datos con criterios de responsabilidad y ética. Entonces, si ustedes quieren como ahondar en esta metodología, léanse la primera parte de este manual y después, por supuesto, la segunda parte les va a servir si ya deciden hacer el proyecto, seguir los pasos como para poder implementar sus proyectos de manera responsable, ¿ya? Así que todo esto está consagrado en un manual para toda la región y lo escribimos, los tres primeros autores somos profesores del curso, ya que todavía de hecho siguen siendo profesores del curso. A ver. Esta es la metodología, ya tiene 8 pasos que no son consecutivos, no es un tema lineal, pero por eso hay tantas flechas entre los distintos pasos, porque si bien uno va enseñándolos de una forma lineal, en la ejecución hay mucho movimiento entre las distintas etapas. Y hoy día ustedes van a conocer una parte de la etapa 7, que tiene que ver con las consideraciones éticas, ¿ya? Entonces, esta metodología parte definiendo el problema, como cualquier metodología de innovación, después evalúa la prefactibilidad, lo que hace ahorrar tiempo, porque los proyectos que no son ni siquiera que tienen prefactibilidad los vamos descartando rapidito. Después uno, sabiendo que hay una prefactibilidad, avanza hacia los objetivos, define las actividades del proceso, ¿no es cierto?, que vamos a transformar con datos, con la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Luego evalúa sus datos, la madurez de los datos, determina qué tipo de análisis vamos a usar y hasta ahí llega la metodología, porque esto se hace en el fondo cuando uno está viendo qué va a hacer y cuando, por ejemplo, todavía no tiene el apoyo de la autoridad, cuando todavía no tienen la plata, ¿no es cierto?, todavía no tienen los recursos. Entonces, el esfuerzo que uno pone es un esfuerzo de diseño, un esfuerzo de formulación, pero posteriormente no se pone a hacer los modelos. Ya esta metodología no está hecha para ponerse a hacer un proyecto de ciencia de datos, sino es para pasar de un problema a un diseño de un proyecto y después salir a buscar los apoyos que necesita, ¿ya?, para poder hacerlo. Si es que pasa todos los pasos y uno dice, ya, vale la pena hacer esto. Veamos qué preguntas tengo hasta el momento. Si existen preguntas, ¿no? Ya, gracias. ¿Cuál es? A ver, sí, entonces estábamos viendo que la metodología, yo les decía, si les interesa pueden leerse el manual, donde explica en detalle cada uno de estos pasos, pero hoy día nos vamos a meter en ética, ¿ya? En las consideraciones éticas, que es el punto 7. El punto 7 abarca 6 dimensiones, ¿ya? Proporcionalidad, que tiene que ver con si algo, digamos, es adecuado para resolver un problema y no estamos tratando, como digo siempre, de matar una hormiga con un bulldozer, ¿no es cierto? No es necesario. Entonces, proporcionalidad tiene que ver con, ¿está justificado usar inteligencia artificial para resolver este problema o hay mejores soluciones? Que es como un primer paso en todo caso de cualquier reflexión ética, de cualquier decisión de gastar recursos en el Estado, ¿no es cierto? También el uso de ciencia de datos de inteligencia artificial no se abstrae de eso. Después tenemos la dimensión de la licencia social, que tiene que ver con la aceptabilidad de un uso determinado de datos en una comunidad determinada. Tiene que ver con la legitimidad. Si las personas encuentran o no aceptable algo, más allá de que sea legal, porque si son ustedes funcionarios públicos, obviamente que las cosas que hacen tienen que ser legales.
pero eso no significa que sean aceptables. Entonces, la licencia social se mete en ese tema, ¿ya? La protección de datos, por supuesto, que tiene que ver con la privacidad, pero aterrizada en la ciencia de datos, es otra de las dimensiones. La dimensión de la responsabilidad, que también es un concepto que los funcionarios conocen muy bien, porque si es que hay daños y en el fondo a las personas, la entidad pública se debe hacer responsable de sus acciones. Este principio no es exclusivo a la ciencia de datos o a la inteligencia artificial, pero el taller de hoy nos vamos a centrar en dos de estas dimensiones, ¿ya? Transparencia y discriminación o equidad, dependiendo de cómo lo miremos, ¿no? No discriminación o equidad. Y estas son las dos dimensiones que vamos a ver el día de hoy. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden levantar la mano también, virtual. Así que también no sean tímidos. Voy a dar varios momentos para preguntar. Ya. Entonces, hay una pregunta aquí que la puse. ¿Por qué nos debiera ocupar o preocupar? En el caso del funcionario público, ocupar. ¿Por qué nos debiera ocupar? ¿Por qué debiéramos hacernos cargo de temas de transparencia y equidad algorítmica? Obviamente, desde el punto de vista de los ciudadanos, preocupar también, ¿no es cierto? Pero yo creo que este taller va mucho más hacia cómo me hago cargo, y por eso le puse entre paréntesis el porque si nos quedamos en la preocupación y no avanzamos hacia hacer algo al respecto, vamos a tener un problema. Aquí hay dos ejemplos de algoritmos que son de Chile, de nuestro repositorio Algoritmos Públicos. No sé si ustedes lo conocen, lo hemos promovido harto esta semana porque estamos lanzando el informe anual, pero en este repositorio ustedes pueden encontrar distintos sistemas de decisiones automatizadas, y de hecho el ejercicio que vamos a hacer hoy día se va a basar en sistemas de acá. Y entonces ustedes, por ejemplo, aquí abren uno y ustedes pueden ver un título y distintas categorías para un sistema, por ejemplo, qué categoría de objetivo de desarrollo sostenible, qué categoría del gasto, qué institución lo implementó, distintas informaciones y una descripción sobre el proyecto, ¿ya? Entonces, aquí escogí dos ejemplos que son nuevos no que se crearon el año pasado, sino que nuevos en la plataforma, que los subimos el año pasado, donde subimos 26 casos nuevos. ¿Ya? Ahora hay 101 casos en esta plataforma. Y que cuando salieron, a mí me generaron mucha preocupación, o sea, cuando supe de estos sistemas, me generaron mucha preocupación, ¿ya? Esta plataforma Rapid del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, que es un hospital en Chile que ve como muchos accidentes, ¿ya? Se llama la Posta Central. O sea, ese es como el sobrenombre, pero bueno, no sé si el nombre formal, pero básicamente es donde, de hecho, si a ti te balean, o sea, si tú estás es un buen lugar para llegar, porque los doctores ahí saben mucho temas de, por ejemplo, de accidentes y de distintos crímenes como con balas y cosas así, están especializados en eso, así que es un buen hospital para ese tipo como de medicina más de urgencia. Ellos están usando ahora un sistema que se llama Rapid, y que tiene que ver con las decisiones que se toman cuando viene una persona con un accidente cardiocerebral o cardiovascular, ¿ya? Los típicos infartos, ¿no es cierto? O cuando uno tiene como un coágulo en una de estas arterias o que te llega la vena, o sea, que te lleva la sangre al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que la reacción ante este tipo de cuadros es muy importante porque mientras más tiempo se demoran en reaccionar, más daño neurológico va quedando hasta que finalmente te mueres, ¿no es cierto? Pero hay gente que sobrevive a los accidentes, a los ACV, a los accidentes cardiovasculares, o ataques, que también le llaman ataques cardiovasculares. Bueno, quizás hay algún médico aquí que me podrá clarificar, pero el punto es, son momentos de medicina muy graves, en donde el tiempo es crítico, y aquí se están usando algoritmos para apoyar al médico en qué tiene que hacer en ese momento de crítico. Entonces, ¿por qué nos importa la transparencia y la equidad algorítmica? En este caso. No sé si a alguien se le ocurre por qué se le podría ser importante la transparencia o la equidad en este caso específico que tiene que ver con recomendaciones al doctor cuando recibe un paciente con un ataque cerebrovascular.
¿Alguien quiere atreverse a opinar? Puede ser por el chat o levantar la mano y hablar. Bueno, si yo soy la paciente que llega así, lo siento, porque lo que empieza a pasar es que como que uno empieza a hablar raro y como que queda así como medio, ¿no es cierto? Y hay que correr porque como que la mitad del cuerpo se te paraliza y ahí uno sabe que puede estar pasando algo. Yo quisiera que este sistema fuera igual de bueno para los hombres que para las mujeres, ¿ya? Porque hay muchos sistemas de IA que son peores para las mujeres. ¿A qué me refiero? Se equivocan más. Entonces recomiendan algo que no debieran recomendar. Yo ruego que los doctores que están implementando este sistema lo hayan testeado, no solamente como las empresas ofrecen actualmente en la industria, porque no están ofreciendo criterios de equidad en sus evaluaciones de sistema. Eso no es un servicio que la industria tiene estandarizado. Yo ruego que en este proyecto hayan hecho testeos de desempeño de los sistemas diferenciados entre hombres y mujeres. Y me imagino que a alguna persona que es mayor de 60 años, que está acá, también le gustaría que ojalá fuera testeado en adultos mayores y fuera igual que cómo funciona entre los 20 y los 40 años, ¿cierto? O sea, todos quisiéramos que este sistema no se equivocara más por algún criterio, especialmente cosas que uno no puede cambiar. O sea, yo soy mujer, tú eres hombre, y no porque tú eres hombre y yo soy mujer, el sistema debiera ser peor, ¿no es cierto? Y si fuera peor, yo espero que el doctor lo sepa y ojalá que le preste menos atención al sistema. Yo no sé cuánto está ponderando el doctor este sistema versus los 10 años de entrenamiento, 15 años de entrenamiento médico que tuvo. Entonces, a eso me refiero de por qué es importante la equidad, por ejemplo, en este sistema, ¿ya? Ahora, la transparencia. En este caso, el usuario del sistema es un doctor y el paciente está, digamos que no está con sus cabales. Por lo tanto, uno quisiera que el sistema fuera muy comprensible para el doctor, para que el doctor lo pueda usar bien, ¿no es cierto? Entonces hay una dimensión de transparencia hacia el usuario del algoritmo, que en este caso es un profesional de salud. Y por eso es tan importante estos dos temas que vamos a ver hoy día, con un caso muy concreto que se está implementando en Chile, y que en el fondo, implementadores hablan de esto como un gran beneficio, que puede serlo, no digo que no, pero que yo tengo mucha curiosidad de saber si este tipo de criterios se están considerando o no, porque la industria no los ofrece. Entonces lo más probable es que no se estén considerando. Y si se estuvieran considerando sería maravilloso, pero sería una gran excepción, porque esto es algo nuevo, ¿ya? Esto me refiero de ponerle equidad y transparencia a estos sistemas, ¿ya? Como se ha enseñado en las escuelas de ingeniería por los últimos 30 o 40 años, la inteligencia artificial no incluye esto, no lo incluye. Recién en los últimos 5 o 6 años uno está viendo que estos temas están entrando en algunas carreras de posgrado y yo no sé si en carreras de pregrado. ¿Ya? En la UAI en posgrado está, pero en pregrado no lo sé. No sé, Mariana, tú que estudiaste, ¿en pregrado están viendo estos temas? No, no es algo que se vea en Claro. pregrado. Por En ejemplo, ahora, ingeniería por lo menos. claro, yo no sé si hay alguien acá de ingeniería de otra universidad que haya estudiado recientemente, pero yo les digo, en posgrado ya está, por ejemplo, al menos la universidad, todos los programas de licenciado, posgrado lo tienen, pero estamos recién entrando con estos temas, entonces, claro, y las empresas no lo ofrecen. Así que por eso les digo que esta preocupación es real. Y el segundo caso es un algoritmo de sugerencia de riesgo que tiene el Ministerio Público. Esto ocurre en caso de violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, cuando una mujer denuncia violencia intrafamiliar, el año pasado en Chile hubo 80.000 denuncias, 80.000. Esos casos en Chile en este minuto pasan por o un algoritmo u otro algoritmo. Hay un algoritmo que no es de inteligencia artificial, que no es el que está aquí, o sea, que se llama PUIR, y ese algoritmo clasifica el riesgo de esa mujer, de acuerdo a las respuestas que ella otorga a un cuestionario. Pero el Ministerio Público está experimentando con otro algoritmo, que sí es de inteligencia artificial, que ya entiendo que había llegado ya a 6 regiones del país, para puntuar el riesgo que esa mujer tiene en que la vuelvan a agredir. Y se le ofrecen ciertos caminos, dependiendo del nivel de riesgo, que el algoritmo determine. Ustedes podrán comprender la importancia de que este sistema funcione bien y, en este caso, que la mujer víctima de violencia entienda
cómo funciona este algoritmo, cómo le afecta su nivel de riesgo, porque esto afecta directamente su vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estos temas son importantes. Solo por escoger dos ejemplos. Podríamos estar todo el día hablando de por qué son importantes con decenas de ejemplos. En nuestro repositorio hay 101 ejemplos, pero yo creo que estos dos lo ejemplifican muy claramente. Preguntas hasta el momento. Voy a mirar el chat. Alguien pregunta por qué se equivocan más estos algoritmos. A ver, lo primero, yo no sé cómo funcionan estos dos algoritmos que estoy mostrando, porque no hay suficiente transparencia como para saber cómo funcionan. ¿Ya? Y esa es la norma en la industria en este momento. Tenemos que creer que funcionan como el productor nos dice que funcionan, y cuando uno escarba un poco, ese desempeño siempre se evalúa sobre toda la población y no sobre subgrupos de la población. Por lo tanto, sería muy raro encontrar un algoritmo que nos dijera, mira, para mujeres y hombres funciona más o menos igual o con un 3% de diferencia o lo que fuera. ¿Ya? Así que, pero yo no sé cómo funcionan estos dos. Lo que yo le estoy diciendo son inferencias a partir de, en otras partes del mundo sí se han hecho auditorías algorítmicas, pero todavía es una industria muy nueva, es una práctica muy nueva y difícil de hacer. Por lo tanto, no sabemos cómo funcionan estos algoritmos. ¿Ya? Puede ser que encontremos algún manual por ahí que nos diga cómo funcionan, pero no es que exista una industria como de auditar o certificar estos sistemas. ¿Ya? Eso no existe. Luis. María Paz, o sea, la cuestión es, primero, estos algoritmos existen desde hace décadas, muchos de ellos, ¿verdad? Obviamente, Sí. últimamente, en los últimos años, hay una explosión y mucha inversión en aplicar. Lo que se entrena normalmente son con los datos que se tienen. Ahora, muchas veces se van encontrando problemas como el tipo de problemas que estás describiendo. El problema es que no se tienen datos como para entrenar esos puntos o esas características que estás reclamando de alguna manera. Ahí la pregunta es, ¿cómo se trata esa cuestión evolutiva del aprendizaje? Porque no es una cuestión simplemente de la empresa tiene que asegurarse la equidad, porque simplemente no hay datos. Y hay que generar los datos de tal manera a poder entrenar un modelo determinado para solucionar en el concepto que da. Ese es un tema que yo creo que también se debería encarar acá, porque estas son herramientas que son evolutivas, que van cambiando, que se van mejorando en el tiempo. Y así como decís, antes no se planteaba, hoy de cierta manera, sobre todo en los modelos LLM, con el tema de los chatbots, se está metiendo este tema de todos los aspectos éticos. eh, y se está buscando mejorar y se va mejorando. En un año, ChatGPT es completamente diferente a lo que era Mm. cuando se lanzó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el planteamiento es cómo tratar la evolución de esto. A ver, em, lo primero, bueno, lo primero que nosotros proponemos es que se incorpore estas dimensiones como parte del diseño del sistema, que este taller, acuérdense que se trata de la etapa de diseño. Entonces, lo primero es simplemente meterlo en el diseño, que ojo que no se está haciendo. ¿Ya? Entonces, otra cosa, por supuesto, es una medida de responsabilidad es reentrenar los sistemas y que también este reentrenamiento considere mejor en esta dimensión. Ahora, si uno incorpora el tema de la equidad en todo el ciclo de vida de un proyecto, por ejemplo, uno puede desplegar un sistema de manera diferenciada, tomando medidas de mitigación para los grupos que tienen, por decirlo así, que se dañan más que otros porque los datos no son buenos, ¿ya? O incluso uno podría decidir no implementar un sistema porque simplemente es inaceptable las diferencias que tiene. Hay muchas formas de hacerse cargo de los sesgos de los sistemas. El tema es que primero hay que empezar siquiera a pensar en esto, que eso incluso es algo que no está pasando como práctica normal en el desarrollo de los sistemas, ¿ya? Entonces, el reentrenamiento es una de las dimensiones de gestión de los riesgos de equidad, solo una. Y obviamente que la calidad de los datos es un tema importante, pero
nunca va a haber una calidad perfecta, por lo tanto uno puede ir gestionando en distintos momentos del ciclo de vida con distintas medidas que pueden ser incluso medidas del negocio. O sea, me refiero, decido que esta herramienta no se va a usar para tal subgrupo de la población porque no sirve. Punto. Y para este grupo que sirve, lo uso. Y eso es válido, ¿ya? Por ejemplo, si es que para ese grupo genera beneficios tan importantes que vale la pena usarlo, pero siquiera tengo que saber eso. Y el tema es que ni siquiera hoy esto es una dimensión. Entonces, eso es un poco lo que quiero clarificar. Ahora, Mira, vamos a avanzar un poco a conocer qué es la transparencia y qué es la equidad algorítmica. La transparencia algorítmica nosotros la definimos actualmente como entregar a personas la información que ellos necesitan para evaluar e interactuar con los algoritmos, ¿ya? Tenemos por un lado los usuarios de los algoritmos, los usuarios directos, y por otro lado tenemos los beneficiarios o los afectados también. Algunos interactúan, otros quieren evaluar, saber si este sistema sirve o no sirve, funciona o no funciona, y el objetivo de esta transparencia es prevenir, ¿no es cierto?, que estos algoritmos generen resultados injustos, arbitrarios o que afecten nuestros derechos. Se considera que la transparencia es como un principio que habilita los otros principios de la ética de los datos, ¿ya? Sin transparencia no sabemos si protege nuestros datos. Sin transparencia no sabemos si la organización es responsable por lo que está haciendo. Sin transparencia no sabemos si nos discriminan. Entonces, la transparencia es como un principio que se llama proético o que habilitador de otros principios, ¿ya? Lamentablemente hay poca transparencia. Nosotros hicimos un estudio con el Consejo para la Transparencia 2021 que mostró que el 80% de los sistemas no tenían información en la página web del organismo público, ¿ya? Eran opacos. Usted lo puede leer, ahí está el link, esta presentación se las vamos a compartir. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestro repositorio de algoritmos públicos, que esta semana estuvimos lanzando el tercer informe anual, y ese informe muestra que en un 32% de los casos no sabemos, por ejemplo, cómo los algoritmos se financian. Y en el 51% que sí sabemos, sabemos la fuente de financiamiento, pero no sabemos, por ejemplo, el monto. ¿Ya? De hecho, solo de los 101 casos del sistema, solo en 27 casos sabemos cuánta plata costaron específicamente, ¿ya? Y también tenemos un grupo importante, 19%, que son desarrollados por las mismas instituciones y que tampoco tenemos una noción de cuánto tiempo, costo aproximado salieron estos sistemas. ¿Ya? Ahí se ve, por ejemplo, que este es del estudio de este año, se ve que la principal fuente de financiamiento es institucional de las mismas organizaciones y después una agencia científica en Chile y bueno, y ahí van bajando los tipos de fondos. Pero solo tenemos esta información para un 74 de los 101 algoritmos que están disponibles en la plataforma. ¿Qué es la opacidad algorítmica? La opacidad es lo contrario a la transparencia y en el fondo la inteligencia artificial, la ciencia de datos, tiene la opacidad es algo propio de estos tipos de sistemas y los autores han definido 3 tipos de opacidad. Esta clasificación la hizo Jenna Burrell en 2016. Una, que alguien ya la mencionó en el chat, es la opacidad intencional, ¿cierto? No te van a decir cómo funciona porque tienen patente, ¿no es cierto? Existe una propiedad intelectual. O también ocurre en el sector público que hay organismos, por ejemplo, que no te van a decir cómo hacen las cosas porque, por ejemplo, te quieren fiscalizar. Porque quieren, por ejemplo, impuestos internos, necesita ver que todos paguen impuestos y no te va a decir la fórmula exacta de cómo está tratando de ver si tú pagas o no pagas impuestos, ¿no es cierto? Porque eso sería contrario a su misión, que es lograr que todos paguemos impuestos. Entonces, la opacidad intencional ocurre por 2 motivos: la propiedad intelectual o que una mayor transparencia podría afectar el funcionamiento del sistema. Luego está la opacidad analfabeta, que es la más habitual, que es como por falta de conocimiento y comprensión técnica, no somos capaces de entender cómo un sistema funciona, que eso ocurre en la gran mayoría de los casos. Y está la opacidad intrínseca, que es esta falta de transparencia que tienen los sistemas por su complejidad matemática, ¿ya? Y esto es como el concepto de la caja negra, y este tipo de opacidad, por ejemplo, se aplica mucho a redes neuronales, en donde los mismos científicos de datos no te pueden dar una explicación exacta de cómo se llega a un resultado, porque, por ejemplo, son tantas capas de neuronas que están participando en una decisión que es difícil realmente entender cómo eso ocurre, ¿ya? Y obviamente existe mucha investigación científica en este momento que está tratando de disminuir esta opacidad. Y yo creo que es esperable que avancemos
importantemente, métodos de explicabilidad, y hay toda una ciencia en la inteligencia artificial que se llama Explainable AI. O sea, hay gente trabajando en resolver este problema, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué la transparencia va a ser un tema siempre? Porque tenemos estos 3 tipos de opacidad que tenemos que lidiar con ellos, ¿ya? Tenemos también que la transparencia es un principio facilitador, y yo me quiero quedar con este criterio, porque acá hay mucho funcionario público. Si ustedes tienen sistemas 100% opacos, ¿cómo van a justificar la toma de ciertas decisiones en su organización? Pensemos que ustedes quieren mandar fiscalizadores a un cierto lugar, y nadie entiende cómo funciona el sistema que recomienda al fiscalizador ir a ese lugar. ¿Cómo el fiscalizador como que les va a creer? Entonces, la transparencia, si bien sirve para fiscalizar, para ver si se está cumpliendo los principios éticos como desde afuera, ¿no es cierto?, sirve para rendir cuentas, también para que la inteligencia artificial o los algoritmos cumplan esta promesa de eficiencia, de cambiar la forma de hacer las cosas, tiene que haber un grado de transparencia interno, ¿no es cierto?, con los usuarios internos. Y esa transparencia es la base para una confianza en que este sistema sirve o no sirve, y luego entonces yo tomo o no tomo ciertas decisiones. Entonces es bien importante la transparencia para que esta promesa de mejora de gestión, que finalmente es lo que muchas veces motiva a estos sistemas, ¿no es cierto?, a hacer las cosas mejor, con tecnología en este caso, bueno, entonces también la transparencia habilita eso, ¿ya? Y a veces se nos olvida esa dimensión, la vemos como más como, tengo que transparentar para que el otro me pueda fiscalizar, para que el ciudadano sepa que estamos haciendo bien las cosas, pero no es solo por eso, sino que hay un tema, una razón potente interna. Y finalmente las preguntas de la ficha de transparencia son estas 3. Entonces cuando uno está en la etapa de problema, por ejemplo, tengo muchos pacientes que no llegan a las consultas de especialidad, ¿ya?, médica. Entonces yo tengo un hospital, tengo un centro de salud de segunda, digamos, nivel, donde ya hay consultas médicas de especialidad, la gente agenda sus horas y no llega. Es un problema en todas las administraciones públicas del mundo, de la salud pública, por supuesto. Bueno, y también la privada. Entonces, si yo tengo ese problema, la idea es que yo pueda contestar estas, y suponiendo que le quiero poner inteligencia artificial a la solución de contactabilidad que voy a implementar para tratar de confirmar las horas y reemplazar a los que no vienen, etc. Supongamos que voy a hacer algo de inteligencia artificial ahí. Estas preguntas son las que yo me tendría que hacer en la etapa de diseño del proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué parte interesada debiera estar al tanto del proyecto? Esto tiene que ver con qué stakeholders, entidades, yo debiera relacionarme. Entonces, por ejemplo, podrían haber entidades, asociaciones de funcionarios dentro de mi servicio público. Por ejemplo, están todas las secretarias que llaman a los pacientes. Quizás ellas son parte de algún gremio de salud que va a tener que estar al tanto de esta entidad. Quizás los pacientes en mi hospital están coordinados, hay una agrupación que defiende sus derechos, quizás los pacientes están sentados en el consejo de una sociedad civil, por ejemplo, algún organismo asesor. En mi hospital están los médicos, ¿no es cierto? Hay distintas entidades, está el Ministerio de Salud, hay distintas entidades que yo podría tener que relacionarme en el marco de hacer un proyecto así, ¿ya? Luego, una pregunta que tiene que ver con si hemos considerado mecanismos para que estas partes se comuniquen con nosotros. ¿Cómo les vamos a informar de este proyecto? Y una pregunta relacionada con si va a ser necesario o no explicar cómo se toman las decisiones, ¿ya? La gente los actores involucrados, ¿nos van a pedir o no una explicación? Entonces, uno tiene que ponerse en los zapatos del usuario, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a afectar esto al usuario? ¿Va a pedir o no va a pedir explicaciones? ¿Voy a tener que empezar a decir cómo funciona mi sistema? Va a depender mucho del tipo de sistema que sea. Probablemente si es de fiscalización, va a ser menos explicable, ¿no es cierto? Pero cualquier sistema que esté en salud, protección social u otros que otorguen servicio, es muy probable que en algún minuto sí tenga que dar una explicación de algún tipo de usuario de cómo funciona, ¿ya? Equidad, a ver, voy a ver si hay una pregunta. No. Ya. Equidad algorítmica. Lo primero, nosotros entendemos los sistemas algorítmicos, sea de inteligencia artificial o no, como un sistema sociotécnico, ¿ya? Y esto es, cuando miramos la equidad,
no estamos mirando solo la fórmula matemática, sino que estamos mirando cómo esa fórmula matemática se inserta en un proceso que tiene ciertas normas, que tiene cierta cultura, donde hay ciertas interacciones, expectativas. Es todo un sistema que se llama sociotécnico, ¿ya? Y que genera ciertos resultados que van mucho más allá de la fórmula matemática. Pueden tener que ver con las reglas del juego, de cómo después, por ejemplo, si esa fórmula comete un error, las reglas del juego para corregir el error son parte del sistema también. Entonces, cuando miramos la equidad algorítmica, primero estamos mirando el sistema completo, ¿ya? Entonces, porque finalmente ese sistema es el que tiene efecto en las personas, ¿ya? En Inglaterra usaron algoritmos para normalizar las notas de ingreso a la universidad durante la pandemia del COVID, para los estudiantes de educación media que entraban a la universidad. Ese algoritmo fue muy discriminador y terminó bajándole más las notas a los estudiantes que venían de colegios de zonas de menores ingresos, ¿ya? Fue un escándalo gigante, protestas en la calle. Para reclamar, los estudiantes tenían que pagar. Los estudiantes más perjudicados eran los más pobres. Y el sistema, que no era algorítmico, era una regla del juego, si tú querías reclamar, tenías que pagar. ¿Se entiende? Entonces, el sistema sociotécnico que incluye un algoritmo, pero que incluye otras reglas, que en este caso era, paga si quieres que revisemos tu caso y veamos si hubo un error. Si los más perjudicados son los más pobres y más encima les hago pagar, o sea, es más injusto aún el sistema. Entonces, cuando hablamos de mirar la equidad al sistema completo, nos referimos a eso. Porque en el fondo el impacto final va a ser que una persona con más probabilidad de haber sido perjudicada, además tiene más dificultades para poder hacer que revisen su situación y corrijan el error, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de los sistemas sociotécnicos. No nos podemos abstraer del proceso completo y cómo funciona. Y la equidad en sí tiene, bueno, muchas definiciones, pero acá estamos recogiendo una de Alexandra Chuldechoa, que es una de las personas que lleva mucho tiempo en esto. Ella está, creo que estaba en Carnegie Mellon la última vez que vi, pero no sé dónde estará actualmente, pero habla de la ausencia de sesgos basadas en características intrínsecas o adquiridas de las personas que son irrelevantes en el contexto de toma de decisiones. Esto es lo que yo les decía. ¿Por qué se van a equivocar más en mí en un tema de salud si es que solo porque soy mujer, ¿no es cierto? No debiera ser así. No debiera ser la razón del error una característica, en este caso intrínseca de mi persona, que no tiene que ver con la toma de decisión. Y ahí, bueno, existen lo que se llaman los atributos protegidos, que son estas variables que no debiéramos discriminar por esa variable. Porque obviamente cualquier decisión discrimina, ¿no es cierto? En el sentido de que deja a unos y a otros no. A unos sí, a otros no. Pero ese sí o no debiera ser por motivos fundados y no por motivos que no debieran estar influenciando la decisión, como en este caso el género o, no sé, el grupo étnico, ¿no es cierto? Existen varios casos que nos recuerdan de por qué es importante que haya equidad algorítmica. Este fue uno de los primeros casos, que es del año 2020. Igual hubo algunos previos, pero este fue el primer hombre como que se supo de que gracias a un problema en reconocimiento facial, en un algoritmo de reconocimiento facial, había terminado detenido y de hecho con un tremendo problema con el sistema de justicia americano porque falsamente lo identificaron como un ladrón. Pasó 30 horas en la comisaría y luego tuvo que pagar una multa para salir libre de $1000 y terminó obviamente con un montón de esfuerzo tratando de limpiar su nombre cuando él no tenía ni una relación con el delito que se había cometido, pero un algoritmo había dicho que su cara era muy similar a la cara de la persona que sí se había capturado en el robo, o sea, que una cámara había puesto a un posible ladrón y como se parecía mucho, según el sistema, terminó con él con este perjuicio, ¿ya? Entonces es bien interesante esta historia y así han empezado a aparecer más casos, ¿ya? Pero igual este tema es reciente, piensen que esto fue el 2020 y el primer caso documentado en Estados Unidos de este tipo de errores. Hay un proyecto de investigación muy importante que hizo Joy Bulamini, no sé si han visto la película, o sea, el documental en Netflix que se llama Sesgo Coded Bias. ¿Cómo es la traducción? No sé si alguien sabe la traducción.
Prejuicios cifrados, creo que se llama en Es, español. sí. Sí. Bueno, si lo han visto, esta es la investigación que sustenta como la cruzada que ella ha tomado en su vida, pero ella básicamente lo que hizo fue evaluar 3 softwares de 3 empresas distintas de reconocimiento, de clasificación facial. Es decir, esto es una persona eh, y, y básicamente, si se fijan, si uno evalúa los software sobre toda la población, ella armó una base de datos de 1000 parlamentarios, que eran balanceados entre hombres y mujeres y balanceados entre blancos y personas de tez más oscura. Y con esa base de datos de 1000 testeó los 3 software, ¿ya? Y si uno miraba sobre toda la base de datos, considerando hombres, mujeres, personas de tez blanca, personas de tez oscura, la precisión era 94% en este caso, 88% o 90%. Pero si uno lo testeaba por subgrupos, entiéndase, mujeres de tez oscura, una interseccionalidad entre 2 categorías, o hombres blancos, fíjense cómo funcionan los software para los hombres blancos. Son pero perfectos. Casi no se equivocan, imagínense. Están de 99% para arriba. Pero para las mujeres de tez oscura, los softwares se equivocan bastante. Y de hecho, la diferencia más grande es de 34,4%. Entonces, a esto nos referimos con una falta de equidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importa? Estos softwares se empiezan a usar en todas partes. En Holanda, una estudiante universitaria demandó a su universidad porque el software para tomar pruebas no la reconocía como persona y no le dejaba tomar las pruebas bien. Entonces ella tenía que ponerse como 3 lámparas que le tiraban luz encima, transpirando así como literalmente sudando la gota gorda, durante el examen para que el software como que la mantuviera logueada al sistema para tomar los exámenes. Entonces uno dice, oye, ¿qué importa esto? No, importa si se empieza a usar en todas otras aplicaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, evaluaciones académicas o ingresos a edificios. Depende de para qué se use, ¿ya? Si se usa, por ejemplo, en vigilancia, en sistemas de seguridad ciudadana. Entonces, estos errores pueden tener efectos importantes, dependiendo de para qué se use. Y esto tiene que ver con los errores de los sistemas, ¿no es cierto? Existen falsos positivos, existen falsos negativos, que son 2 tipos de errores. Los sistemas que predicen tienen estos errores, siempre los van a tener, y lo normal, como yo les decía, es evaluar estos errores para toda la población. Pero la propuesta que se hace para lidiar con este problema es evaluarlo por subgrupos de la población, no solamente por toda la población. Y al evaluarlo por subgrupos, yo puedo empezar a determinar si mis tasas de error son similares entre grupos o son diferentes entre grupos, ¿ya? Un ejemplo muy reciente, de hecho, que es de marzo, 7 de marzo, o sea, hace 2 semanas, se le hizo una auditoría a ChatGPT al 3.5 y se vio que discriminaba por tipo de nombre. Las personas que eran asiáticas tendían a ser clasificadas como mucho mejores candidatos para los puestos de trabajo que las personas que tenían nombres identificados con afroamericanos, ¿ya? Entonces hicieron todo un estudio, léanse el reportaje, muy bueno, para mostrar que tomaban currículum iguales y lo único que le cambiaban era el nombre, nada más. Y dependiendo si el nombre era como un nombre blanco, como un nombre más afroamericano, y esto lo usaron con nombres del censo, hicieron como toda una selección de nombres en base a nombres reales en Estados Unidos que están asociados en gran mayoría de los casos a cierta etnicidad, y luego ChatGPT discriminaba. Básicamente a los asiáticos les daba más puntos, después los blancos, después los latinos y al final las personas afroamericanas. Y ahí este es un caso reciente. Entonces, este tipo de cosas se siguen manteniendo. Entonces, hay que tener ojo con este tema. ¿Y cuáles son las preguntas que hacemos en la etapa de diseño? O sea, cuando estoy recién pensando, son 3 preguntas. La primera es, ¿qué inequidades o injusticias basales existen en un proceso? Que si ustedes son expertos en un proceso, las van a probablemente intuir o conocer, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con los algoritmos, sino simplemente es las inequidades normales que existen en un sistema, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en salud pública, sabemos que hay personas que no están en ese sistema porque pagan, ¿no es cierto?, por tener su salud privada. Por lo tanto, las personas de salud pública son personas de menores ingresos en general, ¿ya?
Y eso, más allá de que usemos inteligencia artificial o no, es la realidad. Después, la segunda pregunta es si existen grupos específicos que queramos en nuestro proceso garantizar sus derechos. Y eso va a depender mucho de el tipo de proceso que sea. Por ejemplo, si son empresas, podríamos quizás no querer discriminar entre grandes empresas y pequeñas empresas. Si son personas, va a ser hombre-mujer, edad. Si son regiones, entre territorios, nosotros no quisiéramos que por vivir en una región me discriminen, como ya sucede con muchos, por ejemplo, acceso a servicios, donde los lugares que no son las capitales, ¿no es cierto?, tienen menos acceso a distintos servicios. Bueno, no queremos que la inteligencia artificial perpetúe, ¿no es cierto?, estas inequidades. Y finalmente, ¿qué sesgos creen ustedes específicos que podrían tener los datos? Estas son todas preguntas que se pueden contestar con un conocimiento del negocio o del proceso, ¿ya? Al menos desde la intuición, desde el conocimiento experto, ¿ya? No es necesario estar metido en los datos para aproximarse a estos temas y es importante empezar a visibilizarlos desde un principio. Preguntas. Voy a abrir el chat. Gracias por compartir la película. Y veo que se han ido contestando algunas de las preguntas. Bueno, por ahí vi una pregunta sobre las causas de los sesgos. Existen muchas causas de sesgos en los modelos. No es solo los sesgos de los datos. Si ustedes toman alguno de nuestros cursos diplomados, le dedicamos tiempo a eso. Si alguien quiere leer más sobre las causas de las discriminaciones algorítmicas, recomiendo un paper de Solon Barocas que se llama Big Data's Disparate Impact. Se los voy a escribir ya. Es un paper difícil, ¿eh? Pero es muy bueno. O sea, vale la pena sentarse a leerlo. Explica como las 5 o 6 causas principales de por qué hay sesgo, porque puede haber lo que se llama el impacto dispar, que algunos los dañemos más que a otros, algunos los impactemos más que a otros, y que no es solo por los datos. Ojo, hay distintos momentos del ciclo de vida del proyecto donde yo puedo ingresar sesgos. Entonces, ese paper, eso sí es difícil. No es un paper fácil, pero de verdad se lo recomiendo. Esta recomendación también la Romina Garrido, que es la otra profe nuestra que hace ética de datos, la subdirectora del GovLab también, es abogada. Me dice, no, es que ese paper me dice, así, abre los ojos. De verdad que si uno se quiere meter, igual es más técnico, eso sí, pero es muy bueno. En todo caso, esto se puede enseñar, pero hay que dedicarle un poco más de tiempo y este taller es más acotado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Lorena. ¿Me Dale. escuchan? Sí, te ¿Sí? escucho. Sí. Hola, hola, hola. Oye, qué gusto, sabes que de verdad que ha estado muy interesante. Eh, bueno, también te vimos ahí en Contraloría, así que muy, muy contenta de esta invitación. Mira, sabes que quisiera que nos pudieses contar, porque yo creo que de alguna forma eh, como mundo, digamos, como orbe, nos hemos ido adelantando al parecer, de acuerdo a lo que tú señalas al uso de los datos, al desarrollo de estos algoritmos y a darles una utilidad práctica, sin tener en consideración todos estos resguardos que tú bien nos señalas. Tú nos presentas casos que son, incluso en esa charla presencial que tú estuviste, casos donde han habido hasta personas que se han quitado la vida, digamos, por situaciones dramáticas a raíz de estas decisiones que se toman con estos algoritmos. Entonces, ¿cómo cambia la vida? O sea, comparto plenamente contigo que sí importa, pero pareciera ser que el avance es tan vertiginoso y que aún no hemos ido tomando plena conciencia y desarrollando las metodologías que salvaguarden todo esto y que efectivamente, como tú bien señalas, eh, se cumpla esta promesa. O sea, toda la tecnología, la innovación siempre tiene que estar al servicio, ¿cierto?, de una mejor calidad de vida. Y pareciera ser que acá hay otros intereses. Sabemos cómo funciona el mundo, ya yo no soy ingenua, pero me refiero a que cómo podemos tomar a lo mejor casos, prácticas exitosas, prácticas que tienen esta buena fe,
que están tomando todos estos resguardos, que tú nos puedas compartir, porque en realidad, claro, nos quedamos, yo particularmente me quedo con esa sensación como, wow, ¿cómo es este avance? ¿En qué minuto yo el día de mañana quiero entrar, no sé, a un edificio y no me dejan entrar? Y para tratar de hacerlo me voy a enfrentar a una serie de problemas, o sea, en el fondo la montaña y el Estado se me viene encima, eh, porque finalmente hay una, y tú hablabas de las inequidades, finalmente hay una inequidad de base, es como las bases de datos, si las bases de datos no están bien construidas, obviamente estas reglas se desarrollan en base a estos datos de mala calidad. Bueno, en la inequidad, mira, por el día del 8 de marzo, estuve escuchando varias charlas y cosas, y sabes qué, en una se comentaba sobre el tema de la salud, que tú lo comentabas al principio, y que incluso hay un tema de base, muchos de los medicamentos que nosotros hoy día, las mujeres particularmente usamos, fueron testeados fundamentalmente en En hombres, animales sí. que son machos, no eran Ah, hembras. ya, ok. Entonces, hay un tema de base que es Mm. fundamental y que claramente los algoritmos están recogiendo esas inequidades. O sea, yo creo que el tema, obviamente, la inteligencia artificial nos lleva justamente a plantearnos temas que son muy de fondo. Entonces, tú ya lo explicabas claramente. Entonces, me quedo con esa sensación como de, wow, yo creo que en qué minuto ponemos el stop y efectivamente nos replanteamos cómo avanzamos. Y si tú conoces y nos puedas contar de buenas prácticas, dónde esto está funcionando y cómo se está haciendo bien. Eso, Ah, muchísimas gracias. Disculpe que me haya extendido. gracias, Lorena. Bueno, lo primero decirles que existen pocas buenas prácticas y menos aún documentadas, ¿ya? Esa es la realidad. Esto es algo en ese sentido nuevo. Entonces, son pocos los casos, documentados especialmente. Nosotros en nuestros programas, por supuesto que enseñamos varios de esos casos, pero, pero, no es algo común. Y nosotros en Chile estamos tratando de crear esos casos. Llevamos 3 años trabajando en un proyecto, hemos trabajado con el IPS, por ejemplo, con FONASA, tratando de crear estos casos, ¿ya? Pero son procesos largos en hacer, uno puede demorarse 1 o 2 años en lograr, por ejemplo, medir inequidades, tomar medidas para corregirlas y que eso quede implementado en un proceso, ¿ya? Entonces, no es tan simple y después más encima documentar y difundir. Entonces, no, por ejemplo, con el IPS estamos haciendo cosas, pero todavía no estamos en ese punto en donde tenemos el caso escrito de cómo el IPS, ¿no es cierto?, hizo todo esto y ¿se fijan? Entonces, en ese sentido, lamento no poder tenerte como toda esa documentación de buenas prácticas implementadas a nivel mundial. En aspectos acotados pueden haber más y nosotros sí los mostramos en nuestros programas. Pero lo que ustedes van a conocer ahora es una buena práctica de diseño, ¿ya? Que les permite empezar a abordar esto desde el inicio de un proyecto, lo cual siempre es más barato de hacer que hacerlo, obviamente, eh, desde como con un sistema ya implementado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a dividir en 4 grupos y que cada uno de ustedes, cada grupo va a ingresar al repositorio algoritmos públicos, va a escoger un algoritmo del sector que se le haya dado al grupo, ya que salud, protección social, orden público, seguridad y educación, escojan uno rápido, da lo mismo cuál, puede ser cualquiera. Y lean la descripción, ya esos son los primeros 5 minutos, y después tienen 15 minutos para contestar las preguntas de la sección que les haya correspondido, que puede ser transparencia o equidad, ¿ya? Y ustedes acuérdense que eran 3 preguntas, ¿no es cierto? Entonces, como grupo, la idea es que discutan, para el caso que les tocó, cuáles son, digamos, las posibles respuestas a estas preguntas, ¿ya? Y entonces, quiero que vivan ese ejercicio de, suponiendo que ustedes fueran los diseñadores de ese algoritmo, qué respuestas darían para la dimensión que les tocó, ¿ya? Entonces, los vamos a dividir, voy a copiar las instrucciones estas en el chat y después vamos a compartir algunas de sus reflexiones en el plenario. Aquí las voy a compartir. Entonces, ahí están todos los links. Ustedes, por ejemplo, si son de un grupo que le tocó equidad, van a poder acceder a las 3 preguntas, descargan este documento en su computador y una persona del grupo comparte pantalla y en el fondo entre todos la contestan, ¿ya? No es necesario que todos se pongan a contestarla individualmente, la idea es que lo puedan hacer, digamos, por grupo, ¿ya? Entonces, en el chat
Todos tienen acceso a los grupos. Si les tocó el grupo 1, van a hacer salud y van a discutir equidad. Si les tocó el grupo 2, escojan un algoritmo de protección social, equidad, orden público y seguridad, y así, ¿ya? Dependiendo del grupo que les toque. Mariana y yo nos vamos a estar paseando por los grupos para contestar preguntas, pero quiero que vivan este ejercicio de evaluar. Pónganse, por supuesto, en la etapa que están recién partiendo del proyecto. ¿Ya? Todos estos proyectos están implementados, pero uno puede pensar ya. Estuviéramos diseñando este proyecto, tenemos este problema, queremos resolver, hagámonos cargo de la transparencia y la equidad en esta etapa. ¿Ya? Dudas sobre el ejercicio. ¿No? Bueno, nos vamos a pasear y ahí nos pueden hacer preguntas sin problema. ¿Alguien abrió el micrófono, no? Ya. Sí, quería saber cómo sé qué grupo me tocó, pero asumo que Es que aquí nos ahora van te a va a llegar subdividir, nos te va a van a llegar una invitación. subdividir Aleatorio. por... Perfecto. Aleatorio, sí. Ahí está, voy a abrir las salas, acepten las invitaciones, nada más. Eso, a modo de resumen, lo que se vio es que se bajaban entonces un cierto porcentaje más bien bajo, encontramos nosotros, de el tiempo en que se reducía la lista de espera. Ahora, nos tocó entonces analizar desde el punto de vista de la equidad, y las preguntas, la primera tenía que ver con cuáles eran las inequidades de base que se percibían en el entorno para desarrollar este proyecto. Y bueno, vimos hartas, como resumen, que el público objetivo es parte de los grupos más vulnerables de términos socioeconómicos en el país, ya que se atiende en el sector público, y tienen que esperar entonces más de un año incluso para recibir este tratamiento. El número de pacientes del sector público es mucho más alto que el número de pacientes que atiende el sector privado, y de antemano ahí ya tenemos entonces una inequidad. Hay falta de doctores, de médicos especialistas en determinadas áreas para atender en el sector público. Falta infraestructura, muchas veces no hay pabellones disponibles tampoco. Eh, las personas no llegan, o los pacientes no llegan a las horas que son asignadas, y por lo tanto esa hora se pierde. Entonces siempre se está tratando con personas. Y este factor, el factor humano dentro del entorno y dentro de esta área de la salud, es algo que es determinante y que es necesario considerar. Luego también se vio que desde el punto de vista del diseño del algoritmo, del proyecto, podrían no haberse considerado ciertos grupos en el momento de desarrollarlo, desde grupos de interés, como son las mismas áreas de base, y no está como desarrollado desde el ministerio, como muy de la cúpula y viéndolo muy desde arriba, más que no quedaba claro si habían participado en esto o no las áreas especializadas en la atención, en definitiva, de las personas que se iban a ver afectadas o beneficiadas por este algoritmo. También se considera que dentro de la pregunta 2, que era a qué grupo especialmente considerarías para esto, para no pasarlos a llevar, en el fondo, para garantizar la equidad aquí, es pensar en las personas que viven más lejos, que también era un factor a considerar dentro de los puntajes, la persona que se demora 5 horas en llegar a la atención que se le entregó, y que muchas veces después cómo va a volver de nuevo a su casa, y eran como factores que era necesario tener presente. Y lo otro que hablamos también, aquellos grupos que pertenecen a etnias originarias, que por cierta desconfianza con el sistema es necesario también contemplar dentro del diseño, para que no haya una inequidad en el tratamiento. Y como la tercera pregunta tenía que ver con los datos, no recuerdo bien ahí. Sí, qué sesgos tienen los datos. Ya, mira, más que sesgo, bueno, no sé si alcanzamos a llegar bien a la parte de los sesgos de los datos, pero sí lo que conversamos ahí tiene que ver con con que había ciertos elementos que no sabíamos si estaban considerados dentro del algoritmo, como por ejemplo que habían factores de médicos de riesgo que saltan a última hora, entonces que no necesariamente están considerados en la fórmula, y que por lo tanto ese factor que salta a última hora en términos de oportunidad, podría colocar adelante en la lista a una persona, asignarle mayor puntaje de riesgo, y no alcanzó a ser considerado en la fórmula, porque es de muy última hora. Eso en O sea, resumen. ahí tiene que ver con el momento que se aplica el algoritmo, ¿no es cierto? Claro. Sí.
Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Carolina, y al grupo 2, ¿era? Al uno. Al grupo 1 por todo su trabajo. Como les digo, en temas de, a ver, en los temas de equidad, esta pregunta la segunda pregunta que ustedes tienen acá es una información que después los científicos de datos les sirve mucho, porque si ustedes después quieren evaluar el algoritmo por subgrupos, por su desempeño, suponiendo que este proyecto avanza, se hace, los científicos de datos les van a decir, ¿qué grupos uso para la evaluación? Entonces, esta pregunta que se hicieron al principio del proyecto, luego va a tener efectos muy reales en la ejecución del proyecto, en decirle, mira, yo quisiera que se evaluaran estas categorías. Y por supuesto que de ahí te van a decir, bueno, sabes que en tus datos solo están estas otras. Quizás tú tienes más intención de equidad que lo que tus datos miden. Y ahí podrías medir las que tienes y quizás tratar de cambiar la forma de capturar los datos para que a futuro, por ejemplo, pudieras medir otras categorías que hoy no puedes medir en tus datos. No siempre van a estar en los datos necesariamente todas las dimensiones que nosotros quisiéramos medir. Pero esta pregunta que se hace muy al inicio de un proyecto, luego, cuando yo tomo la decisión, de hecho, evaluar la equidad como una dimensión más de criterio de decisión, a qué modelo voy a implementar, va a ser muy útil, en el fondo, haber tenido esa reflexión. Y de hecho, nosotros en los pilotos que hemos hecho del proyecto de algoritmos éticos, que hicimos con la Defensoría Penal Pública, con el IPS y con FONASA, hemos tenido estas conversaciones. Como la primera conversación es, ¿qué criterios de equidad les importan a ustedes, de acuerdo a su proceso? Y después, ¿cuáles de esos están en los datos? Y luego viene, ¿no es cierto?, midamos los sesgos en los modelos de acuerdo a la disponibilidad según la priorización de criterios que los servicios públicos consideran pertinentes. Entonces, de verdad que esta pregunta que se hace muy al principio, después tiene un efecto durante el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Ya, les voy a contar que si se quedaron medio colgados de cómo contestar estas preguntas, tenemos 4 ejemplos de fichas que ustedes pueden descargar, que tienen completadas estas preguntas, que están aquí en este link que esta presentación les va a llegar, así que no se preocupen, del curso de Ciencia de Datos para Directivos Públicos, así que pueden ahí buscar ejemplos. Y además contarles que si ustedes ya están implementando un proyecto de ciencia de datos y les interesó esto y lo quisieran empezar a aplicar no solamente en la etapa de diseño, en el próximo mes, en abril, vamos a liberar las primeras versiones de dos herramientas. Ahí sí. Vamos a liberar, en el mismo repositorio de algoritmos públicos va a haber una nueva sección, que va a ser como la sección herramientas, y ustedes van a encontrar desde abril 2 herramientas ya para usar durante la ejecución del proyecto. Una va a ser la ficha de transparencia del modelo, que esa se aplica cuando ya ustedes tienen listo seleccionado el modelo que van a desplegar. Entonces le aplican esta ficha a ese modelo que se va a implementar. Y la medición de sesgos, y que el modelo es una herramienta que se usa cuando yo estoy en la etapa de modelamiento. Tengo, por ejemplo, 5 modelos diferentes. Uno es regresión logística, el otro es árbol de decisión, el otro es random forest, el otro es red neuronal, por ejemplo, tengo ya. Entonces, esos 4, yo quiero ver cuáles tienen más sesgos y incorporar esta dimensión. Entonces, le aplico esta herramienta que mide los sesgos, que por supuesto yo le voy a decir cuáles son los que más me importan. ¿Ya? Entonces, estas 2 herramientas las vamos a liberar en abril y vamos a estar testeándolas. ¿Ya? Entonces, si ustedes también la quieren usar, se pueden contactar con nosotros y podemos hacerles una capacitación específica en la herramienta al equipo que está desempeñando el proyecto, y luego una mini asesoría para que la puedan usar. ¿Ya? Así que tienen que, también, obviamente, si ustedes tienen los conocimientos para aplicarlas por su cuenta, la ficha de transparencia, honestamente, se puede usar probablemente sin mucha ayuda. La medición de sesgos va a depender de la capacitación que tengan los científicos de datos de su equipo, pero vamos a estar, de hecho, haciendo distintas actividades, pero estamos buscando proyectos que ya existan, así que no va a ser tan abierto como estos talleres. O sea, si ustedes tienen un proyecto que está en marcha, contáctese con nosotros y los invitamos, ¿ya? Y probablemente en junio también vamos a estar haciendo talleres de estas herramientas específicos. Y estamos testeando estas herramientas con todos estos servicios públicos que están acá abajo, que nos están apoyando. Algunos de ustedes, de hecho, son de esos servicios, pero estamos abiertos a trabajar con más servicios, ¿ya? Así que contáctese. Vita, si puedes poner mi correo ahí, para que si hay alguien que está en la etapa de implementar un proyecto de ciencia de datos, que nos contacte.
Y finalmente, si les interesa profundizar más en estos temas y además aprender a programar en R y analizar datos en R, no se pierda nuestro diplomado que parte el 7 de mayo. Es la 8ª edición, como les decía, el diplomado con más experiencia en este tema en el mercado, y donde también hay 8 horas de ciencia de datos en este módulo, que es el módulo 1, donde yo hago, de hecho yo soy la profesora del módulo 1 completo. Y además, en octubre vamos a tener un curso para profundizar en el uso responsable de ciencia de datos e inteligencia artificial, y este curso, eso sí, no es técnico. O sea, me refiero, no se aprende a programar ni se requiere saber programar para tomarlo, así que lo pueden tomar todas las personas que les interese, ¿ya? Así que, y los profesores son los profesores de los investigadores del proyecto Algoritmos Éticos, ¿ya? Que son todos los que estamos haciendo esto en la práctica, no solamente en la teoría. Así que muy invitados a tomar estos programas. Y finalmente nos quedan 2 talleres, uno hoy día en la tarde, si quieren aprender a introducirse en el mundo de Python, y uno mañana, sobre uno de los aspectos metodológicos de gobierno de datos, ¿ya? De la metodología DAMA, que es bien interesante, que son los datos maestros y datos referenciales. Así que si nunca han escuchado ese concepto y están ayudando a implementar un gobierno de datos en su institución, les sugiero que tomen ese taller, que es mañana a las 10 de la mañana, ¿ya? Así que con eso cierro, y obviamente me puedo quedar unos 10 minutitos más contestando preguntas, así que voy a mirar el chat y también se abre el micrófono para quien tenga preguntitas. Pero para el resto, muchas gracias por venir. Vamos a subir este video y la presentación se la vamos a mandar también por mail, para que ustedes puedan ver esto, y ojalá que podamos seguir en contacto, especialmente si es que están implementando un proyecto de ciencia de datos en su servicio, que quizás pues podamos apoyar en hacerlo de manera ética gracias al proyecto Algoritmos Éticos que tenemos en marcha. Hasta junio del próximo año tenemos financiamiento para ese proyecto, así que vamos a estar apoyando a distintos servicios. ¿Ya? Eso, voy a mirar los chats a ver si veo una pregunta. Pero pueden levantar la mano y hablar. Sin problemas. No, los cursos son todos online, por si acaso. Todos nuestros cursos son por Zoom. Igual que así, como estamos ahora. Pero si ustedes toman uno de nuestros cursos online, pueden acceder a nuestras 2 reuniones presenciales al año. Nosotros hacemos 2 encuentros solo para estudiantes del GovLab y exalumnos. El primero, de hecho, o sea, no el primero, pero ya llevamos como 2 años haciendo esto, pero hacemos uno en abril y otro en octubre. Entonces así también nos conocemos, porque es útil la clase online, pero también es rico poder hacer vínculos, ¿no es cierto? Así que si ustedes tomaron uno de nuestros cursos, de ahí en adelante, 2 veces al año tienen encuentros gratuitos para ustedes, para conocer a otras personas de la comunidad. Gianfranco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gianfranco Mejía desde Perú. Muchas gracias por la oportunidad. Quería hacerle una consulta. Me llamó un poco la atención la primera pregunta que efectuaron, referida a un tema de digamos, de cómo poder obtener los datos, ¿no? Como insumos para evitar justamente cualquier tipo de afectación, ¿no? A la transparencia o ética en los sistemas de ciencia de datos o de inteligencia artificial. Y me preocupa, por ejemplo, lo que ha comentado, porque entiendo que Chile en verdad nos saca mucha ventaja a Perú en estos temas, y que aún así existan esos problemas o esos riesgos en los sistemas. Quería saber en ese contexto qué tan importante es lo que se conoce, o de repente, si me lo puede explicar mejor, la gobernanza de datos, ¿no? O sea, qué papel tiene de repente también el sector público en generar las condiciones de tener plataformas, ¿no? O un sistema que permita contar con datos de calidad, a partir de los cuales también no solo el sector público, sino el privado pueda tener información relevante para tener estos datos y que sean de la mejor calidad para evitar estos problemas, ¿no? Eso un poco quería saber su opinión. Muchas gracias. Bueno, tú tocas un punto muy importante, Gianfranco. Como laboratorio, nosotros partimos dedicados a la ciencia de datos el 2017. Entonces era, analicen los datos, analicen los datos. Y rápidamente nos dimos cuenta, de hecho, en la mitad de los proyectos que nos llegaban a nuestro curso emblemático, que es el que enseña la metodología que ustedes aprendieron una pequeña parte hoy día, la mitad de los proyectos eran, quiero ordenar mis datos. Mis datos están desintegrados. ¿Cómo los ordeno? ¿Cómo los estructuro? Proyectos de gobernanza de datos. Y por eso fue que nosotros creamos el primer curso de gobernanza de datos, que lo damos 2 veces al año, así que es muy exitoso, lo pueden parte ahora en mayo, que es lo básico, ¿no es cierto? Es como, tengo mis procesos mapeados, mis procesos estratégicos, ¿no es cierto? Mis procesos de soporte, ¿cómo ordeno mis datos como una institución para que mis datos me ayuden a cumplir mis objetivos? ¿Ya? Y para eso hay un marco de referencia
que se llama Dama. Este es un libro muy grueso. Es bien denso este tema, pero es muy importante porque básicamente alineo, tal como los que son del mundo de procesos saben esto, hay que mapear los procesos, alinear los procesos. Bueno, los datos tienen que acompañar eso, ¿ya? Entonces, la gobernanza de datos tiene un montón de beneficios que van mucho más allá de la equidad. Por supuesto que la equidad en el uso es un beneficio, pero hay otros, la protección de datos, por ejemplo, ¿no es cierto? El que yo tenga muy claro quién accede a qué datos, uno ayuda a que esas personas puedan hacer mejor su trabajo porque acceden a los datos que necesitan, pero por otro lado también protege que en el fondo ciertos datos estén en manos de las personas correctas. Entonces, tener una buena gobernanza de datos es como una buena base de una casa, ¿no es cierto?, para luego construir un edificio sólido hacia arriba. Y efectivamente nosotros que partimos solo en la ciencia de datos, ahora tenemos cosas en todo el ciclo de vida. Y gobernanza de datos, nuestros cursos más populares, ¿ya? Entonces, es importante este tema, ¿ya? Pero hay gente que se termina especializando en uno o en otro, porque obviamente cada tema tiene su gran profundidad. Pero si ustedes van a estar implementando como la estrategia de datos de su institución, es probablemente muy importante que también no solamente se aproximen al tema de la ciencia de datos, sino también al tema de la gobernanza, ¿ya? Y el taller de mañana a la mañana se trata de una de las 12 componentes del DAMA, que es el tema de los datos maestros y datos referenciales. Luis, Muchas gracias, muchas gracias. de nada, Gianfranco. María, María Paz, como dice Mejía, de alguna forma gobernanza de datos es importante, pero también es importante el tema de gobernanza de los algoritmos de IA desde el punto de vista de Estado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, estas cuestiones de transparencia, estas cuestiones de equidad, se pueden meter dentro del marco legal, pero eso puede impedir el avance de todo esto en nuestro país, en nuestros países, ¿verdad? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo encarar gobernanza o cómo encarar la gobernanza para introducir estos temas sin que se impida los procesos de innovación? Bueno, esa es la pregunta que todos están debatiendo ahora. Nosotros lo hemos enfrentado en Chile a través de la experimentación, ¿ya? El proyecto Algoritmo Ético, que ha tenido muchos socios gubernamentales, sigue teniéndolo, ya va en su segunda etapa, está basado precisamente en probemos qué significa, por ejemplo, introducir estándares éticos a las compras públicas para luego crear los estándares de compras públicas que en el fondo tengan esos requisitos. Entonces, está pensado en hacer como el concepto, ¿no es cierto?, de los sandbox o areneros, como los traducen a veces, como estos ejercicios donde primero pruebo y luego regulo. Yo diría que esa es la mejor forma, probar y luego regular. Ahora, lamentablemente, en muchos lados se regula y luego se ve qué pasa, ¿no es cierto? Prueba de error Eh, sería básicamente. sí, o sea, pero entornos controlados para probar, para de experiencias reales sacar las herramientas. O sea, la herramienta que nosotros le enseñamos a usted hoy día es una herramienta que nosotros desarrollamos en el 2019 a partir de una metodología que se usaba en Chicago desde el 2013, ¿ya? Y que todos los años la vamos mejorando. Ya estamos en el 5.º año. Y hemos tenido, todos los años hacemos cursos como unas 80 personas, han habido cientos de proyectos que han pasado por esta metodología que les enseñé una parte hoy día. Entonces, así tú obtienes buenas metodologías, ¿no es cierto? Porque si yo creo una metodología y nunca la pruebo con nada, o sea, obviamente que va a ser una pésima metodología. O sea, la regulación también tiene que ser así. Entonces, yo por eso, yo creo que no necesitamos todavía leyes de IA, porque todavía hay que saber cómo las regulamos. En Chile al menos necesitamos la ley de protección de datos. Partamos por algo básico. Y con eso vamos a cubrir la mayoría de los casos que nos importan, al menos por ahora. Y veamos, bueno, los europeos van a empezar están haciendo su ley y veamos cómo les va, pero yo creo, por ejemplo, en Chile, mi opinión es que no necesitamos todavía una ley de inteligencia artificial y que sí necesitamos una ley de protección de datos urgente y que con eso vamos a abarcar bastantes de los casos que nos preocupan de la inteligencia artificial, pero desde la arista de la privacidad y la protección de datos, que más encima también es un derecho habilitante para otros derechos, ¿no es cierto?
Así que esa sería mi visión, pero es un tema bien complejo. Igual los países, o sea, Perú ya tiene una ley de IA, pero la ley de IA de Perú es como de declaración de buenas intenciones. Entonces, como que en Así verdad es declarativa, coincido no contigo. sirve de mucho, digamos, no sirve de Así mucho. es. Eh, Estamos esperando el reglamento para ver qué se sí, puede hacer, pero igual, como coincido con lo que indica, no es necesario todavía. Hay que reforzar gobernanza de datos y mucho. sí, así que no es tan simple, pero bueno, son preguntas complejas. Si te interesan estos temas, nosotros estamos trabajando en regulaciones, eh, específicamente las regulaciones de compras públicas en Chile las desarrolló el GovLab en alianza con Chile Compra. Las guías metodológicas que usa Gobierno Digital, el Laboratorio de Gobierno, las desarrollamos nosotros en alianza con ellos, por supuesto, y la normativa de transparencia algorítmica también, que todavía está en formato borrador, también la desarrollamos nosotros con el Consejo para la Transparencia. Entonces, el GovLab ha sido la entidad que, basado en experimentación y colaboración, ha estado detrás de todas estas distintos tipos de regulaciones que están empezando a implementarse, pero son procesos de prueba y error, o sea, y yo creo que todavía no tenemos una madurez suficiente, al menos en nuestro país, para regular, esa es mi opinión. Pero bueno, igual este año el Ministerio de Ciencia va a presentar un proyecto de ley, se va a empezar a discutir, yo fui al Congreso el año pasado por el proyecto de ley que presentaron los diputados, y bueno, la discusión está ocurriendo, pero eso. Muchas gracias, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, igual ya hace rato que nos pasamos del tiempo, pero a mí me encanta hablar con los estudiantes, así que yo feliz de conversar. Última pregunta y si no, cerramos. ¿No? ¿No hay más? Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos en algún próximo evento. Si son exalumnos nuestros, 12 de abril tenemos encuentro, jornada de vinculación. Así que no se la pierdan. Les mandamos un correíto en enero y esta semana vamos a mandar otro correo recordatorio. Así que si son exalumnos nuestros, nos vemos el 12 de abril, ojalá, para conocernos en persona. Previa inscripción. Sí, previa inclusión. Tenemos cupo limitado, que la comunidad cada vez más grande, pero en general todos los que quieren están pudiendo venir, así que ojalá que si son exalumnos no se pierdan esa oportunidad de conocer. Eso. Esté muy bien. Chao.